Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Vamos, somos chilenos por Radio Portales de Valparaíso y, como siempre, en compañía de dos extraordinarios contertulios, grandes invitados de siempre, Martín Álvarez. Mucho gusto, Martín, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias aquí en Radio Portales. Muy bien, señor. Y Rafael González. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo va la semana? Hola, muy buenas tardes. Muy amable por la invitación nuevamente al programa. Saludar a Martín, a ti, Rodrigo, y a todos los auditores de Radio Portales. Una semana intensa, pero forma parte también del verano, así que una semana intensa, entre comillas, entre el descanso y la ardua agenda noticiosa que tenemos para toda esta Ah, semana. así es, entre el descanso y el nervio. Y aquí les está hablando efectivamente Rodrigo Díaz Lluvero, eh, habitante de Valparaíso. Bien. Bueno, Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar este programa con, bueno, aparte, por Dios que hace calor, ¿ah? Yo no sé, puede ser idea mía, pero está muy tórrido este verano y además se está empezando a remecer la tierra. ¿Ah? No descartemos ese factor a todo esto mientras estamos conversando, pero siempre jugar con lo inesperado es parte de cualquier análisis mínimamente serio en un país como el nuestro, en Chile. Siempre puede pasar la cosa más disparatada y que todo se venga abajo. La estantería se viene abajo cada cierto tiempo en Chile. Siempre estamos partiendo de cero, en todos los sentidos de la palabra. Entonces, vino un movimiento más o menos importante hoy día en el norte. ¿Ah? Me decían que estuvo por ahí por 6, 6.2 6,2. en Coquimbo, Vaya. efectivamente. Y se sintió, yo de hecho en la mañana me estaba tomando un café con un gran amigo mío, carabinero en retiro, y me decía que, o sea, se empezó a mover de repente la silla y la mesa cuando estábamos ahí en plena conversación. Sí, se sintió acá y fue largo. Imagínate cómo habrá sido en el lugar del epicentro, porque de hecho mostraban imágenes en que se caían algunos restos de tierra ahí en las carreteras. Sí, no, complicado. Bueno, oye, partamos por la agenda noticiosa que efectivamente está bastante nutrida. ¿Por dónde partimos? Bueno, vamos a partir siempre por temas nacionales, pero centrados en el país o también porque los temas nacionales algunos se están relacionando con lo que está pasando fuera de Chile. ¿Ah? Entonces, ¿partimos por los temas más propiamente locales o nos abrimos a lo internacional? ¿Por dónde prefieren? Vamos por lo local, de los chicos a los grandes. Vamos por lo local. Bueno, en lo local hay varios temas que están sonando en este tiempo. Bueno, la primera pregunta para muchos chilenos, para mucha gente que nos está escuchando a esta hora es, ¿qué diablo está pasando en Gendarmería? ¿Mm? Conocemos la noticia en días consecutivos de dos imputados que deberían haber quedado en prisión preventiva y por errores administrativos están libres. Eh, ¿Qué está pasando en Gendarmería? ¿Ah? ¿Qué está pasando con el tema administrativo dentro de lo que significa brindarle seguridad a las personas? Porque siempre uno piensa en la seguridad y piensa en la dimensión judicial, la dimensión punitiva propiamente tal, pero esto tiene una dimensión administrativa y a veces los temas administrativos pueden ser tan o más relevantes si no se manejan con el debido, vamos a decir, con la debida diligencia, por decirlo así. ¿Qué opinan, estimados amigos? No se peleen, ¿ah? Ya, bueno. Bueno, vamos a partir con este tema que es extremadamente preocupante e interesante. Ya son varias las noticias que están afectando a Gendarmería y hace unos días atrás, en una entrevista a nivel nacional, el ministro de Justicia se refería a algunos de los hechos y daba cuenta que si bien estamos en un periodo de vacaciones, de feriado, de que prácticamente hay un personal disminuido, yo creo que va más allá de una excusa de la temporalidad en que están ocurriendo los hechos, sino que con un tema de cómo se está gestionando la situación de la seguridad fundamentalmente de los imputados, de aquellos que están en las cárceles y fundamentalmente la protección de los tribunales. Y recordemos que los tribunales también están bajo la custodia de Gendarmería. En ese sentido, ¿cuál es realmente el plan de trabajo que tiene el Ministerio de Justicia o el gobierno a través del Ministerio de Justicia para fortalecer a una entidad que es fundamental? Y también ese día el ministro de Justicia comentaba de que están en la necesidad de trasladar
administrativamente Gendarmería al Ministerio de Seguridad para sacarlo del Ministerio de Justicia, aun cuando legalmente la seguridad del país y el orden público está radicado exclusivamente en las policías, específicamente en la PDI y en Carabineros. Entonces, centralizar la discusión en un tema normativo, en un tema de qué ministerio es el que se hace responsable, yo creo que es prácticamente evadir la responsabilidad de una situación que está afectando gravemente a Gendarmería. Quizás no tienen recursos, quizás basta ir a ver la situación de las cárceles que están en este minuto absolutamente sobrepasadas de población y las condiciones en que viven también los gendarmes, y eso también es un digno de preocupación. Yo me recuerdo también hace varios meses atrás, un parlamentario de nuestra zona, si mal no recuerdo, parece que fue Andrés Celi, que pidió un oficio para poder esclarecer la situación en que se mantienen las condiciones de habitabilidad de los gendarmes en la cárcel de Valparaíso, porque es altamente preocupante la situación que ellos están enfrentando. Entonces, si las condiciones no son las más adecuadas, difícilmente podemos observar un nivel de desempeño adecuado a las funciones que tienen que prestar estas instituciones, y lo están haciendo quizás abnegadamente. Pero eso no significa que si en el evento de que hayan este tipo de situaciones como la que han ocurrido en esta semana, no se tengan que hacer efectivas las responsabilidades, porque que se fugue un reo o un imputado es realmente algo bastante grave, porque también se pone en peligro no solamente la seguridad de las personal de gendarmería o de las personas que intervienen en un juicio determinado, sino que la sociedad toda se pone en la credibilidad del sistema, la que se pone en riesgo, y eso es algo realmente que se tiene que poner el acento en forma urgente, porque es algo altamente sensible, sobre todo ahora que tenemos como prioridad un gobierno de emergencia. Y todos estamos conscientes que muchas veces las cárceles, aquellos que son custodiados por los gendarmes, son las escuelas de los delincuentes. Operan bandas organizadas, narcotraficantes, que a veces operan hasta internacionalmente. Y eso es algo que requiere un tratamiento urgente, algo que requiere una elaboración mucho mayor que la de situaciones puntuales. Sí, para darle la palabra a Martín, quisiera comentar también que a mí me llama la atención que uno de los casos que aparece acá es el sicario que mató al rey de Meix, el que se encargó de eliminarlo. Un tipo peligroso que forma probablemente parte de una red criminal transnacional. Y este sicario es uno de los que casualmente queda libre, digamos. Y las explicaciones de Gendarmería van fundamentalmente por la línea de que al interior de la cárcel hay gente que estando detenida suplanta la identidad de aquel que se pretende dejar libre. Entonces, en el fondo los errores administrativos no son tales, sino que en realidad ocurre que los inducen a confusión los mismos reos. Pero, ¿cómo lo ves tú, estimado Martín Álvarez? Bueno, sin duda alguna, con todos los hechos que hemos visto, hay una crisis en Gendarmería y en el Poder Judicial. Se necesita una mayor rigurosidad al revisar los casos. ¿Cómo es posible que en 2 días hay 2 personas que salieron en libertad erróneamente? Sumamente grave. En los casos de corrupción que hemos visto en Gendarmería también, donde hay sobornos, muchas veces por amenazas, las mismas familias de los gendarmes se ven obligados a hacerle estos favores a los delincuentes, y algo sumamente grave que se tiene que poner rigurosidad. Hemos visto también que las cárceles, los teléfonos y toda la droga se mueve adentro sin ningún pudor. Hay proyectos que están ahí esperando, por ejemplo, los inhibidores de señales, que solamente licitarlo y comprarlo. Probablemente sea algo más complejo de eso, pero es algo que se debería ir avanzando. Pero, ¿cuáles son las prioridades que tiene este gobierno? Al parecer, Gendarmería y el Poder Judicial no le importan mucho. Sí, yo creo que también, bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es una pregunta obligatoria. Están los temas ya, por supuesto, de accountability, los temas de control interno, los temas de profesionalización dentro de la manera en que se lleva adelante una actividad, pero también es legítimo preguntarse si existen y cuáles son los grados eventuales de penetración del crimen organizado en instituciones como Gendarmería. Lo que ¿Están acaba, cooptados? ¿Ah? sí, perdona, lo que acaba de señalar Rodrigo es fundamental, y yo creo que le estáis dando el palo al gato, porque primero el concepto de accountability, que en materia privada o en el mundo privado es fundamental, porque si no hay niveles de desempeño, los famosos KPI que nos permiten decir
si va correctamente encaminada la nave a al cumplimiento de un determinado objetivo, claramente significa que no se está cumpliendo con la tarea fundamental de este organismo público, y por algo estamos todos los chilenos financiando el Estado para que haga bien la pega. Y por segundo lado, la crisis de seguridad, donde se manifiesta el crimen organizado, el narcotráfico, no le puede ganar la batalla a un sistema estatal que está dando señales de preocupación. Lamentablemente, cuando uno analiza, a lo mejor el crimen organizado y el narcotráfico tiene recursos ilimitados para poder actuar, y eso no puede ser. Si no nos ponemos colorados de una vez por todas, o el Estado no se pone colorado y pone un plan de trabajo en ejecución, difícilmente vamos a poder evitar que esto vuelva a acontecer. Completamente de acuerdo. Bueno, este es un tema que da para mucho. Yo espero que lo podamos ir abordando en lo sucesivo. Bueno, quién sabe lo que nos deparará el destino, el futuro. Eh, no dejo de pensar también que aquí, dentro de los panelistas que tenemos, más de alguien puede terminar en alguna actividad vinculada con el tema de la justicia. Sí, por ahí se ha oído decir, así que bueno, es importante también, por supuesto, analizar esto prudentemente, lo sabemos, pero yo me quedo con la última aseveración que decía Rafael. Si hemos de ponernos colorados, pongámonos colorados ahora. Totalmente de acuerdo, eso es fundamental. ¿Mm? Tenemos que seguir avanzando por temas de tiempo. Y yo sé que muchos auditores se quedan con una gran cantidad de dudas. Si las tienen, bueno, pónganse en contacto con la radio, envíenos su cuestionario, envíenos sus dudas, sus preguntas, las dificultades, o lo que quieran aportar sobre estos temas. Estamos absolutamente llanos y contentos de poder recibir todo lo que son los comentarios de ustedes, queridos auditores, que hasta ahora están en alguna parte, en algún lugar de su casa o de su trabajo todavía, escuchando este programa mientras se fuman un cigarro o discurren sobre el acontecer. Pero tenemos que avanzar. Lunes 10 de febrero, una fecha que va a traer muchas bolitas. Lunes 10 de febrero, y Contraloría presenta 5 informes, dando cuenta de millonarias irregularidades en la gestión de los recursos públicos. Ese apellido es importante, públicos, tras el medio incendio de febrero. Pagos no acreditados, gastos sin procedente, deficiencias severas del control de los recursos usados con posterioridad, a la emergencia, graves irregularidades en la contratación de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son parte de los hallazgos de Contraloría para con lo que es los gastos, o más bien las no rendiciones de los gastos, eh, con motivo de la reconstrucción, de ayudas, dineros que eran para las víctimas del megaincendio, y muchas de las cuales aparentemente no habrían llegado por errores administrativos, para decirlo suavemente. Y a propósito de esto, y antes de continuar, no deja de darme vuelta la imagen de una delegada que había sido nominada por el actual gobierno, que ya se va, para los temas de reconstrucción. Me refiero a Camila Vallejo, que en un acto de birlibirloque, palabra antigua, desaparece. De pronto desapareció y dejó a todo el mundo abandonado a su propia suerte. Es decir, tener ese tipo de gestos, que son los gestos de un chancho, y lo digo suavemente, ¿eh? Pero ahora más encima enterarnos de que los recursos públicos que fueron entregados para esta gravísima emergencia, está entre los 3 incendios con consecuencias más devastadoras de la historia mundial en términos de vidas humanas. Y enterarnos de esto realmente es grave aquí. Y aunque se haya ido el gobierno, va a haber que investigar, porque esto merece la cárcel de más de una persona. Por favor, disparen todo lo que les parezca, queridos amigos. Dejo la palabra, Rafael. Martín. Ya, bueno. Bueno, el informe apuntó totalmente contra la Municipalidad de Viña del Mar, la delegación presidencial, contra la ex alcaldesa o la ex administración de Quilpué
y en la dirección regional del MOP. Bueno, es sumamente grave lo que informó la Contraloría, son 1.800 millones de pesos mal gastados en el incendio, en el mega incendio de Viña del Mar, donde hay actas con root falsos, no hay fichas que no concuerdan con lo registrado, hay una serie de cosas que totalmente una mala organización de parte de la municipalidad y de la delegación. La ex delegada que es Sofía González del Partido Comunista, ahora diputada electa por el Distrito 6. Ojo ahí, va a estar en el Congreso, que justamente principalmente los casos de la delegación fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado por posibles delitos. Entonces, es ¿Mm? sumamente grave lo que está pasando. Se tiene que investigar y si hay responsables se tienen que hacer cargo porque aquí se jugó con la esperanza y la tragedia de miles de familias de Viña del Mar y de Quilpué. Como decía don Rodrigo ahí, la ministra Vallejo se fue como un fantasma cuando vio que esta cosa se estaba saliendo mal, sin decirle a nadie, nos enteramos después de meses que había renunciado a su cargo. No sé, lamentable. Bueno, Rafael, por favor, Mira, oye, agrego antes de darte la palabra, dentro de las irregularidades, sobreprecios de hasta un 380%. pero perdona Rodrigo y Martín, cuando la capacidad de asombro o de sorpresa ante este tipo de situaciones se pierde, vamos a estar en una situación altamente perjudicial, porque esta no es la primera vez que escuchamos situaciones irregulares del gobierno que está en vías de salida, afortunadamente, pero lo que está aconteciendo en materia de la reconstrucción del mega incendio es realmente bochornoso, porque se está jugando con la reconstrucción no solamente, sino que con la situación de vida de personas que perdieron todo. Esto tiene rostro. Lamentablemente, cuando hay personas que han sido afectadas de un modo tan brutal por un incendio que es uno de los más graves que ha acontecido en la historia de Chile, se termina generando estos negocios personales. Y quizás no soy exagerado en utilizar esos términos, porque a propósito de los conceptos que tú dabas, Rodrigo, de los ilícitos, también yo leía de que habían contratado empresas para maquinaria pesada, empresas que no tenían maquinarias pesadas y que Sí. terminaban subcontratando las maquinarias de tal manera, y creo que eso tampoco se puede hacer. Entonces, es realmente algo grotesco y realmente no es digno de ningún tipo de alabanza ni nada por el estilo, sino que establecer los mejores criterios para hacer efectivas las responsabilidades penales, en este caso, porque yo creo que hay una situación no solamente de mala utilización de los recursos públicos de todos los chilenos, sino que también hay una situación administrativa que tiene que ser corregida. Los niveles de control en el aparato estatal, lamentablemente, no están dando el ancho. Y curiosamente, la Contraloría pasó mucho tiempo sin hacer nada. Afortunadamente llegó una contralora que fue bastante resistida, que empezó a destapar la olla y está haciendo el trabajo, está haciendo la pega, y sin la labor de la Contraloría lamentablemente no podríamos estar observando estas situaciones. Y el dinero de todos los chilenos se va a seguir despilfarrando. Y curiosamente observamos que el Estado chileno, o más bien el gobierno que está en vías de salir, quiere ir en ayuda de otros estados por simpatía ideológica y no es capaz de ayudar a sus propios connacionales. Hay un viejo dicho, la caridad parte por casa, y lo que están haciendo en Chile es quedarse con la plata y la poca plata que va quedando, ayudar a los amigotes ideológicos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Efectivamente, esto, bueno, es un tema muy grave. Perdón. Uy, vamos a poner esto en silencio. Este es un tema muy grave que va a seguir dando que hablar. Hay una querella presentada, creo por lo menos hay una querella presentada por esto y efectivamente que hay conductas, más de una, que puede ser constitutiva de delito. Se tiene que investigar, analizar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Cuesta recordar un momento de donde, digamos, se recurre a este tipo de prácticas en un contexto tan delicado, en un contexto donde se Mm. perdieron casi 150 vidas. Y en medio de todo esto, es decir, lucrar, incluso en estas condiciones,
con lo que es una tragedia, es un caso de inmoralidad de los que cuesta encontrar un parangón, ¿ah? ¿Verdad? Verdaderamente, verdaderamente. O sea, será el primer caso donde alguien mete las manos en el erario público, pero hacerlo esto significa que le están robando la ayuda a los familiares de gente que murió ahí, que quedó sepultada. A ellos les robaron la ayuda. De esto estamos hablando. Entonces, eh, pucha, y enterarnos, bueno, de estas cosas nos vamos enterando cuando este gobierno va de salida, pero, eh, insisto, alguien tendrá que responder. Ahora, a mí a veces me genera desazón cuando uno mira hacia atrás y ve, en Chile han pasado catástrofes graves. Yo recuerdo lo que ocurrió con el maremoto en el gobierno de Michelle Bachelet. Era un pecado mortal comentar siquiera el tema. Le echaron un manto de silencio a una cuestión gravísima, pero fue muy grave. Sí, La declaración de un presidente de la República, una presidente de la República, le costó la vida a cientos de chilenos. Y en ese minuto, eso en cualquier parte le cuesta la cárcel a un presidente, hombre. Si hubiera sido el primer ministro japonés, se hace el harakiri, no estoy mintiendo. Y aquí no pasó nada. Y que estén postulando a esta señora a la Secretaría General de las Naciones Unidas, que es otro tema, porque es otra olita que va creciendo todo esto, ¿ah? Las disputas. Creo que es un pésimo escenario esto de el nivel de fricciones que se están produciendo en esta entrega de mando. Eh, Tal vez deberíamos detenernos, miren, nos quedan 5 minutos, pero ¿qué le parece a usted este clima que se ha instalado en el tema del, del traspaso de mando, digamos? Yo hace rato que no veíamos una cosa así como que intencionadamente se está friccionando, ¿no les parece? Sí, esto ocurre cuando hay veces que se actúa no de buena fe, y me refiero exclusivamente cuando no son sinceras las comunicaciones entre las partes. Esta tradición republicana del traspaso de mando debiera operar sin mayor trámite. Las autoridades tendrían que entrar a dar la información, pero acontece, por ejemplo, lo que ocurrió con la señora Bachelet, la expresidente, en que no se le comunica al nuevo gobierno en circunstancias de que era prioritario o era esencial comunicarle al nuevo gobierno que se iba a inscribir su postulación. Ya ahí hay un acto que no es el adecuado, que no es el más correcto. Entonces, ese tipo de fricciones van generando una cadena de hechos que tienen que ser corregidos. Ahora, yo lo único que espero es que llegue el 11 de marzo y comience a gobernar otras personas, porque ya no van a cambiar y solo nos espera que tengamos un buen gobierno a partir del 11 de marzo. Martín, brevemente. sí, sin duda alguna sabíamos que tarde o temprano iba a empezar a friccionarse así este cambio de gobierno, ¿no? Este gobierno de Gabriel Boric, hemos visto cómo ha intentado dejar amarres por todos lados, de una súper mala manera, por ejemplo, en la subsecretaría de Fuerzas Armadas, ahí haciendo concursos públicos a última hora para intentar dejar gente de planta, y así en otras entidades públicas. Algo de una calaña tremenda y de una bajeza tremenda que también nos da cuenta cómo va a ser la oposición en el próximo gobierno. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, el tiempo es un tirano. Lejos estamos de aquella amistad cívica que se predicaba en otros tiempos. Chile la vio en algún minuto, parece que ya no hay espacio para la amistad cívica. En fin. Pero Rodrigo, perdona, en los breves minutos que nos quedan, que son dos, solo señalar que esa amistad cívica se puede reconstruir. Y yo creo que el principal mensaje que se dio a propósito del rechazo de ese 62% es precisamente que aquellos que querían refundar todo, que querían actuar bajo una superioridad moral, hoy quedaron reducidos a una mínima expresión. Y ese lenguaje y esa forma de actuar es cosa quizás de los libros de historia. Y lo que nosotros tenemos que hacer a partir del 11 de marzo es reconstruir esa cultura cívica de respeto por el adversario, por el respeto de las ideas y argumentar adecuadamente para que sean las ideas las que prevalezcan. Y por sobre todas las cosas, la solución de los problemas que están afectando a los chilenos. Si al final el relato que ganó en las elecciones pasadas es que hay un grave problema de seguridad, un grave problema económico y un grave problema de gestión en materias sociales. Y eso es lo que tenemos que hoy día está clamando los chilenos. Y para eso tenemos que esperar ansiosamente el 11 de marzo.
Bueno, ya continuamos con ese tema y con otros temas que se vienen para la segunda parte. No se separen de nuestra sintonía y en unos minutos ya estamos de vuelta. Y ya estamos de vuelta. El repaso que hicimos en la primera parte, a muchos temas vamos a saltar a otros. Es necesario, por supuesto, que nos quedan cosas que decir de los anteriores, pero quedarán en el tintero y para otra oportunidad. Oye, Y, Rodrigo, ¿ah? Solamente hacer un Sí, paréntesis, nomás. porque el día de ayer, jueves 12 de febrero, muy poca gente a veces se acuerda, es el día o que se celebra la independencia de Chile. Y bueno, ayer me tocó ir a un almuerzo en el Club Naval y más de un saludo generó el hecho de celebrar un nuevo aniversario de la independencia de Chile, porque es efectivamente. Ahora, que todos quedaron con la duda si se firmó en Concepción o en Talca, que fue un tema de discusión, que es un tema también de discusión histórica, pero eso es algo que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero sí vale la pena recordar que en el mes de febrero se celebra la independencia de Chile. Es la independencia, efectivamente. Ahí se firmó que no es lo mismo que la fecha de la primera junta. ¿Mm? Exacto, 18 de septiembre. Exactamente. Estamos muy bien esa efeméride. Bien, vamos a empezar esta segunda parte con un tema que no deja de ser relevante y es lo que está pasando en Cuba con, digamos, se han acentuado las condiciones de aislamiento desde el punto de vista económico y energético, diría, y esto está trayendo consecuencias al interior de la isla. Hay un bloqueo petrolero que yo creo que es el más duro que se ha enfrentado, que ha enfrentado la isla de Cuba. Es una sanción muy, muy, muy compleja, pero, esto está motivando respuestas de ayuda humanitaria en distintos países. Está el caso de México, está el caso de los mismos Estados Unidos que acaban de anunciar hace 2 días atrás el envío de una ayuda humanitaria de $6 millones, enfatizando que una cosa es el bloqueo petrolero y que en esas sanciones ellos no van a claudicar y no le van a permitir a ningún partido, so pena, perdón, a ningún otro país, so pena de recibir sanciones, que se rompa el bloqueo petrolero. Pero que la ayuda humanitaria es algo distinto, porque se está generando una catástrofe al interior de la isla en la medida que hay un sector de población que empiezan a padecer hambre. Y esta ha sido un poco la lógica que ha movido a que Cancillería, con cargo a un fondo que ellos tienen, que dice relación con lo que es ayuda humanitaria, es decir, en el evento de catástrofes, sea naturales o humanas, se activan estos fondos que se canalizan a través de organizaciones internacionales. UNICEF probablemente será la escogida, y no, sin que se haya hecho público aún cuánto es el monto, su voluntad, su decisión, lo que para algunos ha sido interpretado como una victoria del Partido Comunista, que, que hizo mella la presión del PC, que hace poco había enviado parte de su dirigencia precisamente en un viaje relámpago a la isla. ¿Mm? ¿Cómo ven ustedes este tema en esta isla con una revolución que nació verde como sus palmas, pero que al poco tiempo, es decir, siendo nacionalista en el origen, se volvió o se tiñó de rojo y se transformó en una, parafraseando a Arnold Toynbee, en una herejía más del cristianismo? Es decir, se reemplazó toda la idea de la redención a través de la figura de Cristo por la redención a través de la revolución, ¿no? Y se reemplazó el amor a los pobres, planteado de manera bellísima también en la enseñanza cristiana, por algo ligeramente distinto, que más bien derivó en una grandísima pesadilla. Ahora sí, la palabra es de ustedes. Partamos contigo, Rafael. Bueno, a veces llama la atención que nadie se podría negar a una ayuda humanitaria, porque ayudar al prójimo siempre es lo que corresponde. El problema, ¿cuál es el tipo de ayuda que tenemos que darle a Cuba y a los cubanos? Los cubanos hace años que están ansiosos de libertad y están sometidos a una dictadura que ha oprimido todos sus derechos de toda naturaleza. Hay personas que han sido encarceladas, que han sido asesinadas, que han sido secuestradas, que han sido perseguidas, cubanos que han tenido que salir arrancando de la isla.
precisamente con todo lo que ha significado ese régimen opresor. Eh, ¿Dónde está realmente el problema de Cuba? ¿Y por qué no se le da la solución donde efectivamente corresponde? Demos la posibilidad de que los cubanos decidan por un régimen completamente distinto. Y lamentablemente allí, como no existe una democracia, aunque algunos digan que es una democracia distinta, lamentablemente no tienen la posibilidad de tener algo que sea mucho más beneficioso para el pueblo cubano. En ese sentido, yo creo que la ayuda principal que puede recibir el pueblo de Cuba es generar todos los incentivos para que sean los cubanos los que decidan una suerte distinta y puedan tener la libertad suficiente para poder emprender nuevamente como país. Recordemos que antes del régimen castrista y comunista que actualmente funciona en Cuba, las condiciones de los cubanos eran bastante mejores, no eran tan dramáticamente adversas como lo tienen el día de hoy. Entonces, seamos sinceros, donde gobierna el comunismo o la izquierda, genera caos y genera una situación de pobreza extrema como lo que se está viviendo en este minuto en la isla. No basta con enviar algún tipo de ayuda humanitaria temporal como lo que quiere hacer el gobierno de Chile y como lo que está haciendo el gobierno de México. Cuba requiere una reestructuración completa y llevan muchos años clamando los cubanos por eso. Así que yo creo que la ayuda que hay que hacer es efectivamente darle a Cuba la libertad que tanto requiere. Ujú. Ok. Sí. Martín. Esto es un paracetamol para una cancrena, así lo han dicho algunos. Bueno, esto no viene de hace poco. Hemos visto que hace unas semanas atrás el dirigente del Partido Comunista fueron a Cuba a honrar a los mártires cubanos que defendieron al dictador de Nicolás Maduro en Venezuela. Volvieron y justamente, mágicamente, habían presiones por parte del PC al gobierno para poder enviar esta ayuda humanitaria. Estamos claros que la ayuda humanitaria no se lo puede negar a nadie, pero esto no viene de ahora. Cuba viene pasando hambre, la gente viene muriéndose de hambre hace más de 50 años. Y una dictadura que este gobierno no reconoce, básicamente, que cree que es una democracia distinta. Entonces, Mm. que ahora, ¿cuáles son las prioridades de este gobierno? Al parecer enviar ayuda humanitaria a Cuba que preocuparse de la familia en el sur o la familia de Viña del Mar, porque están más preocupados de eso, o del Super Bowl, hablando Gabriel Boric hace un par de días de Bad Bunny, en vez de estar ahí en la zona cero, en el sur, en Penco. Esas son las prioridades de este gobierno, es sumamente grave. Y claramente esto, enviando ayuda humanitaria, el régimen no va a caer. Si esta ayuda humanitaria debió ir acompañada de exigir la salida del régimen de la dictadura de Díaz-Canel. Sí, la ayuda humanitaria en buenas cuentas, independientemente, se supone, se sostiene en paralelo o independiente de la situación del régimen. Es una ayuda enviada con el propósito que la gente no perezca por inanición. Que reitero, bueno, yo creo que sí, que en mi opinión particular, está bien que se envíe ayuda humanitaria cuando un pueblo en verdad empieza a mostrar signos evidentes de inanición o similares. En ese caso, me parece que está bien. El propio Estados Unidos lo entiende así. Pero yo coincido con ustedes, a propósito que esto no es algo nuevo, ¿ah? Me acordaba del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, ¿ah? Él tiene una de sus primeras obras, muy graciosa, aunque trágica a la vez, es Cine o Sardina. Porque recordaba los paseos que tenía con su padre los días domingos por La Habana. Entonces, todos los domingos el papá le decía la misma frase, cine o sardina, chico. Y decía, si yo decía cine me quedaba sin comer. Y si yo decía sardina, me quedaba sin ir a ver el cine. Ese era el tipo de opciones que te ofrecía la revolución hace ya largo tiempo, digamos, ¿ah? Cabrera Infante terminó, por supuesto, en el exilio en Miami. ¿M? La sábana no llegó, decía también otro grande que era José Lezama Lima. Eh, claro, porque la revolución alentaba su propio desarrollo bajo la idea de que un edificio de 5 plantas no se construye en un día. Fue una de las frases más repetidas por Fidel. La idea de la procrastinación, la idea de la postergación.
esa idea tan kafkiana de que vamos a llegar a un castillo y el castillo nunca se alcanza a tocar. ¿Ah? Nunca, nunca, nunca llega. Es una idea terrible, es una idea que está en la obra de Kafka, por supuesto, también está en la obra de Herman Melville. La idea de vamos postergando los anhelos y tú vas a tocar el castillo y el castillo se te aleja. Bueno, él decía que lo que pasa es que un edificio de 5 plantas no se construye en un día, compañero, decía. Y bueno, y 10 años después decía lo mismo, el edificio de 5 plantas no se construye en un día. Y al final no se construyó nunca. Y no, ¿cómo no lo pudieron ver? ¿Cómo no lo pudieron entender? Fue un fracaso. Fue la idea de crear el paraíso en la tierra y esa idea fracasó. Simplemente es eso. Y con eso cae, no estamos hablando del fracaso de Cuba, es el fracaso del socialismo real como proyecto político utópico, como herejía del cristianismo, si se quiere, y eso se acabó. Y hoy día tenemos una política o realpolitik, si se quiere, despojada de sueños colectivos. Estamos en otro mundo, en otra forma de hacer política y de encararla. Entonces, cuando se quiere, estúpidamente, a mi juicio, a la fuerza, dotar de sueños, de simulacros de utopía a la política actual para tratar de darle algún significado para las personas y llamarle a eso izquierda, a mí me parece que es vergonzoso. Perdón, esto es una crítica que yo deslizo a los que hoy día se juran de guata que son de izquierda. No, eso es un concepto del siglo XX. Y hoy día, si se va a hablar propiamente de izquierda o de derecha, son conceptos que están en busca de autor, parafraseando a otro escritor, ¿ah? A Luigi Pirandello. Son conceptos en busca de autor, son conceptos que están en proceso de resignificarse. Pero yo a estas alturas en realidad considero que es, es cruel e inhumano que haya regímenes, haya gobiernos en el mundo que intenten mantener fuera de todo sentido de la realidad cierto tipo de gobierno, cierta fórmula, digamos, eh, que se cayó por completo, digamos, en la historia. Entonces, a mí me duele profundamente lo que le está pasando al pueblo cubano. Me quedo con una idea de siempre con Cuba y, y siempre lejos de la herencia de la dictadura castrista en la isla de Cuba. Al lado de los cubanos, pero lejos de toda dictadura. Yo creo que esa debe ser o debiese ser la posición que uno esperaría de cualquier país en cualquier parte del mundo, si quieren ser verdaderamente solidarios con Cuba, pero no con una dictadura, que es lo que a veces parece que ocurre dentro de nuestro propio país, con algunos partidos que a mi juicio son, ya que les gusta tanto decirlo, a esos mismos partidos, bueno, esos partidos son un retroceso civilizatorio, porque esto de apoyar una dictadura en este siglo, esto es un retroceso, sin lugar a dudas. Rodrigo, mira, yo estoy súper de acuerdo con lo que acabas de señalar y aquí uno entiende por qué en muchos países el partido en cuestión ha sido prohibido, porque sinceramente no tiene como objetivo la solución de los problemas o a la persona humana. Incluso cuando tú señalabas que hay que ir con una ayuda humanitaria porque hay personas que se están muriendo de hambre en Cuba, estamos todos plenamente de acuerdo, pero hay que solucionar la causa por la cual esas personas están en esas circunstancias. Y nos pueden decir que a lo mejor Cuba no tiene los recursos, no tiene las condiciones naturales para poder prosperar económicamente, pero hay ejemplos en el mundo de que del desierto han hecho una nación próspera. Por ejemplo, el caso de Israel y todo el sistema de los kibbutz que permitió una transformación económica de ese país y construyendo en el desierto y la tecnología que tienen es realmente notable. Entonces, cuando subordinan una ideología que es intrínsecamente perversa, como ha manifestado la doctrina católica, difícilmente vamos a poder llegar a una solución. Ojalá los cubanos algún día puedan ver a una Cuba libre, porque sinceramente la situación ahí es realmente grotesca. No, sin lugar a dudas. Y me acordaba de otras cosas, ya que hablamos de interesarse realmente por los cubanos y no por el Partido Único de Cuba.
para decirlo así. Eh, bueno, fue ese partido el que sometió al escarnio a miles de cubanos que por manifestar su discordancia con las políticas adoptadas por el Partido Comunista Cubano fueron víctimas de lo que se llamaban los actos de repudio. O sea, usted, imagínense lo que significa que una persona que es un maestro o que ejerce una actividad de pronto es sacado de la casa y es sometido a la burla y al escarnio por parte de todos los vecinos en presencia de toda su familia, de sus hijos, de su esposa, de sus padres. Imagínense lo que significa. Esos eran los actos de repudio para aquel que osara manifestar su discrepancia con lo que estaba pasando allá. Por ejemplo, tener hoteles donde no podían entrar los cubanos, solo los turistas. O sea, había una Cuba de primera categoría para el que venía de afuera, y eso existe hasta el día de hoy. Y una Cuba de segunda o de tercera para el cubano. Y nunca escuché yo, nunca, nunca, de verdad, nunca, al Partido Comunista Chileno preocupado de los cubanos. Nunca. Entonces, es una barbaridad, porque en realidad lo que a ellos les interesaba defender es esta ideología podrida que provocó un dolor enorme en mucha gente. Así que bueno, muchos saludos desde el fondo de mi corazón a tanto cubano que vive hoy día en Chile, que lo único que desea, tal como lo dijeron ustedes dos, es una Cuba libre y próspera. Bueno, Oiga, dígame. con esto, yo creo que se sepultó con esta ayuda o con este viaje el Partido Comunista se terminó por sepultar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Ninguna duda, ninguna duda. Muy, muy cierto, hablando de eso. Que dicho sea, esa candidatura no ha sido más que una jugarreta, una más de este gobierno, tratando de dejar en entredicho, en situaciones difíciles, al gobierno entrante de José Antonio Caz. No Ponerle tiene una otro posición. propósito. Mm. ¿Ah? No tiene otro propósito, es solamente dejar en una mala posición al presidente Cast. Eso, o sea, es miserable lo que han hecho. Yo espero que quienes están escuchando este programa tomen nota, hagan ustedes sus propias conclusiones, pero es inevitable hacer algunos juicios de valor acá. Yo lo digo, me van a disculpar, pero es inevitable valorar, porque es muy baja la forma de actuar que han mostrado. Luis, bueno, ya que hablamos de Cuba, en Cuba hay un dicho muy, muy clásico. Dice que hay aquellos que si no la hacen a la entrada, la hacen a la salida. Y están los que la hacen a la entrada y a la salida. Bueno, este es el gobierno actual. La hizo a la entrada y la hizo a la salida. Simplemente así. Son de una manera muy, muy particular. Oye, bueno, tenemos que pasar a algunos temas que no son poco importantes. Hemos conocido una cuestión bastante compleja e impactante, que es el testimonio de Javiera Reyes, que es la actual alcaldesa de Los Espejos, militante del Partido Comunista Chileno, quien ha hecho pública información aparentemente más que bien sustentada. De hecho, tengo entendido, la alcaldesa está con protección policial, creo que ya estaba con protección policial antes de recibir esta amenaza. Se ha filtrado que hay bandas de narcotráfico que en represalia en contra de esta alcaldesa que ha echado abajo eh, reductos del narco, casas narco, usando las potestades que le da al municipio la ley, ha echado abajo algunas viviendas que estaban dedicadas a actividades ilícitas del narco. Idea que nace, digamos, no le nació a ella, digamos. Esta es una idea que valientemente el precursor fue Carter, si no me equivoco. ¿Ah? Y que a Carter le llegaron críticas, pero que se creía y después a poco tiempo todo el mundo empezó a hacer lo mismo que el alcalde Carter. Enhorabuena y felicitaciones a quien valientemente puso esta metodología al servicio de los demás que se han plegado. Pero bueno, a esta alcaldesa le está lloviendo sobre mojado y denunció que se han ofrecido 100 millones de pesos por su cabeza en redes sociales por parte de bandas del narco. Está mostrando a otro momento, a otro grado, una diferencia de grado importante en lo que es el avance del narcotráfico dentro de nuestro país. Miren, espero que no ocurra, pero
estamos así, a un tris, de entrar en una dinámica, si bien es cierto, todos dicen que estamos lejos, pero yo no veo que estemos tan lejos de lo que ocurrió en Colombia en los 80. Es decir, y esperemos que no ocurra que se cobre la vida de alguna figura, cualquiera sea, del ámbito público por parte de este tipo de organizaciones, porque Dios nos libre, realmente. Así que, brevemente, pero vamos, ¿cuáles son las opiniones que a ustedes les merece esta situación? Un mensaje para la gente izquierda. ¿Ven que el vidrio blindado no era una exageración? ¿Mm? Claro. Ahora los mismos de ellos le están pasando lamentablemente porque es una situación muy lamentable y muy grave. Y que ha pasado anteriormente, por ejemplo, la alcaldesa La Pintana, que lo vimos también, que le llegó un par de balas a su oficina. Eh, También tuvo con resguardo policial. Y algo que gatilló todo esto, el tema de la alcaldesa de Los Espejos, fue el cierre de un bar donde operaban 3 bandas narcotraficantes, donde vendían sus estupefacientes. Eso fue lo que gatilló toda esta amenaza y que hemos visto en la prensa durante estos días. Algo sumamente grave y que se va a tener que investigar y que sin duda alguna sube un escalón y comparándonos incluso podríamos llegar a compararnos con México, con lo que pasa en México. sí. Esperemos no llegar a eso. Rafael, te ofrezco la palabra diciendo solamente que este fenómeno cuando pasó en Colombia, por ejemplo, eh, estamos hablando que desde que ocurrieron atentados contra figuras públicas, incluyendo el asesinato, eh, pasó mucho tiempo antes que esto pudiera ser controlado, realmente. O sea, te estoy hablando de décadas, ¿eh? Entonces, ¿tenemos las herramientas suficientes hoy día dentro del Estado para poder hacer frente a este tipo de amenaza, Rafael? Mira, yo creo que es muy difícil la situación que estamos atravesando, que haya una autoridad con una amenaza de esta naturaleza, es algo realmente inaceptable, cualquiera sea el color político que tenga. Tocó justo que es del Partido Comunista y todo nuestro respaldo a la persona que ejerce ese cargo de dirección pública. Pero hay que tomar las medidas drásticas ahora cuando un alcalde, o tú, Rodrigo, que fuiste candidato a alcalde y teníamos propuestas para poder cambiar el rostro de Valparaíso, tiene, entre otras cosas, por objeto evitar el ánimo de temor que existe en la población, porque las bandas criminales se están apoderando de cosas que son elementales. Por ejemplo, cuando hay un comercio ilícito ambulante desatado, es precisamente porque utilizan esos mecanismos para situaciones de esta naturaleza o cuando está completamente vandalizado. La teoría del vidrio roto que se desarrolló en Estados Unidos es precisamente aquello. Entonces, cuando queremos hermosear, ordenar, establecer medidas de seguridad eficientes, fortalecer a nuestras policías, las capacidades de investigación para anticiparse a los delitos, para respetar la autoridad, es precisamente para que este tipo de gérmenes del narcotráfico, del crimen organizado, no prosperen. Pero lamentablemente una ideología de izquierda termina siendo permisiva con estas cosas y termina facilitando el camino al narcotráfico y al crimen organizado. Y eso es lo que no se dan cuenta, o si se dan cuenta son cómplices de aquello. Entonces, de una vez por todas, tomemos el sartén por el mango, pongámonos a trabajar y hagamos las cosas concretas antes que sea demasiado tarde. ¿Cuándo va a ser demasiado tarde? Cuando tengamos la primera autoridad víctima de este tipo de situaciones. Ojalá que no, realmente yo suscribo cada cosa que acabas de decir, bueno, ustedes dos, ¿ah? Tanto Martín como Rafael. Eh, bueno, hay lugares, yo estaba pensando mientras hablaba Rafael, hay lugares de Valparaíso donde no se puede entrar. Está prácticamente al margen del Estado. Eh, es terrible eso, y hay balaceras todos los días, hay menores de edad que andan con armas en las manos. O la macrozona sur. Bueno, también. O sea, yo te digo, yo creo que esa también es una prioridad del Estado de Chile. El Estado tiene que llegar a todas partes. No es posible, no es admisible que hoy día tengamos vacío de poder, porque ese vacío, esa ausencia del Estado, va a ser llenada por alguien. Y ahí está, ese es el principal caldo de cultivo para que nazca una mafia. Lógico. Así nació, siempre recuerdo, así nació la mafia en Sicilia. Fue por un vacío de poder. Y el poder no resiste el vacío. Si alguien no lo ejerce, alguien va
va a tomar la posta y alguien lo va a ejercer. Eso es así. Si no está el Estado, aparecerá alguien que reemplace el Estado y se va a dotar de su propia estructura y así aburrido, digamos. Entonces nosotros también necesitamos, ahí necesitamos la presencia del Estado, fíjate, ¿no? O paradoja, porque es verdad que el Estado no debe entrometerse en todo, pero aquí necesitamos, la verdad, más capacidades, tanto técnicas como humanas. Nosotros, Valparaíso es una ciudad que requiere más dotación, más presencia policial, eh, bueno, y por supuesto también, no solo policía, sino también la misma gestión municipal, porque necesitamos mayor cantidad de, ojalá, más guardias municipales y menos oficinas de género. ¿Ah? Que eso también tiene que ver con las prioridades que se da la administración, obviamente. Yes. Bueno, Bien, nos sí, quedan sí. creo que solo unos segundos, pero reiterar que esto requiere voluntad, carácter y disposición. Sin esos elementos, difícilmente vamos a evitar que esto acontezca. Por eso, esperemos con ansias a partir del 11 de marzo. Quizás las expectativas son demasiado altas, pero hay que ponerse a trabajar, porque en 4 años no se hizo nada. Bueno, pucha, realmente qué lástima que nos tenemos que ir, nos quedaron algunos temas. Los ismos, de los que se refirió el presidente Kast, lo que a su vez ha tenido una contestación por ahí de gente del Frente Amplio, es un tema para comentarlo en el próximo programa, sí, siempre que la contingencia no eclipse aquello, porque siempre pasan cosas en nuestro país. Así que, Martín, Rafael, de verdad ha sido un verdadero gusto. Gracias a los que tuvieron la paciencia de escucharnos en el programa del día de hoy y estaremos de regreso en una semana más. Vamos, somos chilenos. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Chao. Chao, chao.